Bueno, la teoría conspirativa que resultó siendo cierta que yo voy a contar hoy es sobre el tabaco y el consumo del cigarrillo. Esto es algo que he estado... ¿Cómo así? ¿Eso es malo? ¿Eso es El malo? tabaco, ¿Qué? tabaco y ron. Estaba en No vaya boca a de decir que mucha eso es gente. malo de fumar, hermano. Lamento Fabio decirlo, todavía de los Fabito, comerciales de los años 50 que salen los doctores recomendando Sí, ese exactamente. cigarrillo. Bueno, Sale Papá durante... Noel fumando. al lado Pues sí, del durante, árbol. durante todo el siglo XX, los que lo hemos vivido, hemos visto publicidad, películas, series. Nosotros, Cómic. por ejemplo, Las fuimos de los películas. que vimos aviones en las sillas con ceniceros. Los carros tenían cenicero, Los casi carros todos. tenían ceniceros. Oye, si los carros ya no tienen No, no, el botón todavía, del No, ya sí. no. para prender, pero el Ah, botón ya para no. prender ya no No, es no, para el pero cigarrillo, se usa para conectar cosas, ¿no? sí, pero pues ya no, ceniceros ya casi no se ven. No, no, no. El Antes en cosito todas que las dice Fabio que casas, es para como para aprender, sí, todavía a veces lo tienen. sí. Pero incluso antes en todas las casas, en las salas estaban los ceniceros porque pues era muy normal que Así llegara usted no alguien, una fumara. visita, y así no fumara, si en su Exacto. casa no Sí. fumaran, estaba el cenicero porque de pronto venía una visita que fumara. Los Y eso fue restaurantes. muy normal en los años, en el siglo XX. Como decía César, habían revistas donde los mismos médicos salían fumando. Todo el mundo fumaba. Las películas se veía todo el mundo fumando. Y además que daba como un estatus. El fumador y se veía elegante. Era algo como muy, muy normal, pero la historia va más allá. Y bueno, tratar de pensar por qué la historia del tabaco es una teoría conspirativa y es porque las grandes tabacaleras sabían de los riesgos del cigarrillo, pero nunca lo hicieron público. Minimizaban la información o básicamente trataban de desmentir cualquier intento de demostrar los riesgos del cigarrillo. Y lo hacían por su propio beneficio, obviamente, Pero como tabacaleras. eso todavía pasa. ¿Usted no ha visto que es algo así como no, acaba de salir un estudio de la clínica, yo no sé qué, diciendo que el cigarrillo no es malo? Y abajo patrocinado por Marlboro. Por Philip Morris, Y uno como exactamente. que Por muchos aún. años sí, se pensaba del riesgo del cigarrillo, pero al final no había nada concreto. Yo recuerdo, ahora que estás hablando de eso, Mm. recuerdo que me encantaba ver como los estantes llenos de las cajetillas de cigarrillos con diferentes logos y ilustraciones y todo. Bueno, tú sabes, yo soy diseñador gráfico. Me encantaba ver eso. Igual los carros de Fórmula 1 Pero, siempre pero tenían cosas, era chéverísimo. Mire, Fabio, que han dicho que eso precisamente no es algo inocente. Por ejemplo, así Mm. como los cornflakes y esos están llenos de colores para los niños, también hacían eso con todos los cosos de cigarrillos para que los niños les fuera gustando y cuando fueran grandes Eh, no Quisieran fumar. les... sí, Exacto. recuerdo Camel, Ah, sí. El loguito de ese Camel, sí, camello señor. fumando ahí, con las pirámides atrás y un ovni y Lo- todo. el olor del cigarrillo era algo. A mí me gustaba el olor del cigarrillo. No Sí, sí, sí. necesariamente cuando fumaban cerca a mí, pero el humito que dejaba me gustaba, incluso me gustaba de niño. No, y Me además parecía un olor atractivo. Usted era como y el las, niño ese asiático que fumaba como dos cajetillas. ¿Se acuerdan de ese niño que salió en internet? sí, Qué loco sí. esa vaina. No, y las películas, una de las películas siempre el héroe así fuera el vaquero, Clint Eastwood. Clint Estaba Eastwood siempre fumando. tenía un tabaco ahí así. Mm, Exactamente. Siempre salía en todo Lucky lado. Luke. Y no solo Ujú. hombres, eran hombres y mujeres, pero las mujeres sí eran así como Creo que hombres Dick gigantes. Tracy también fumaba, ¿no? Dick Ah, Tracy cuando sí. estaba Ah, y los resolviendo los... empezaron a quitar también de los cómics, los prohibieron en las Ujú. Los cómics. películas. Exactamente. Bueno, a mediados de los años 50 empezaron a aparecer estudios más sólidos sobre las causas del cigarrillo. Y fue en 1964 cuando el US Surgeon General, que es el principal portavoz y autoridad médica en Estados Unidos, sacó un informe
con el que estaban indicando de los posibles daños a la salud del cigarrillo. Basaron esa revisión en más de 7.000 estudios científicos y llegaron a la conclusión de que pues, fueron los primeros que publicaron una conclusión de que fumar cigarrillos eran causa de cáncer de pulmón y que eso afectaba a hombres y mujeres. Que incluso el cáncer no se asociaba únicamente al fumador, sino a la persona que estaba al pie, el pasivo del fumador. Empezó a impulsar advertencias sanitarias y empezó a pedir ayuda al gobierno para que hubieran cambios en las legislaciones. Y eso fue a mediados de los años 50. Lo que después de eso no cerró ningún tipo de debate ni conclusiones, sino lo que hizo eso fue que las empresas tabacaleras, y aquí es donde la teoría conspirativa comienza, porque digamos que en ese momento la comunidad médica dijo, oiga, esto es peligroso. Lo que hicieron las tabacaleras. Es como peligroso, güey. Lo que hicieron las tabacaleras. La colilla al otro doctor. Me faltaba un poquito. Lo que hicieron las tabacaleras como respuesta a ese informe fue empezar a financiar estudios que enfatizaban la incertidumbre si esos resultados eran verdad. Promovían la idea de que no había consenso general sobre el estudio en el mundo médico y todo eso era pago por las empresas tabacaleras. Crearon organizaciones para la investigación de las posibles causas del cigarrillo en las personas. Obviamente las conclusiones estaban a favor de las tabacaleras. Oye, es que entraron en campañas de comunicación, como dijo Cesarín, donde salían los médicos fumando. Sí, oye, es que lo que yo quería decir era que desde la historia, bueno, desde, digamos, la historia después del descubrimiento de América y antes, bueno, sobre todo después del descubrimiento de América, lo que son las tabacaleras, eso es mucha plata. O sea, eso era casi como el mercado del té para Inglaterra, que ustedes se acuerdan que eso era como el monopolio. Y ellos, esa gente maneja una cantidad de plata que uno ni se imagina. Las tabacaleras en Latinoamérica. ¿Y las tabacaleras ahora son una sola o sea, hay una sola que distribuye el tabaco para todo el mundo? Yo creo. No sé, es que ya no se sabe nada, ¿no? Ya no se Yo creo sabe que hicieron nada. como los narcos, o sea, como ¿se acuerda que antes los narcos eran famosos y ahora ya no andan en Mercedes de millones de dólares? Sí. Las tabacaleras ahorita nunca andan por ahí diciendo nada, andan como ahí como calladitas y uno ni sabe cuáles son. Pues aquí en Melbourne hay una situación social difícil porque después de todo esto que ha sucedido con el tema del tabaco, que ya todo el mundo conoce, los impuestos al tabaco son altísimos. Son Entonces, caros, si la gente va a comprarse una cajetilla de cigarrillos, tiene que pagar mucho dinero. Y eso desincentiva el uso del cigarrillo, pero incentiva el comercio ilegal del cigarrillo. Entonces hay grupos delincuenciales. Sí, hay grupos delincuenciales que lo que están haciendo es vender cigarrillos por debajo de cuerda a un precio más bajo para que la gente pues vuelva a consumir. Entonces, interesante ver que una sustancia que no ha sido nunca legítimamente ilegal se está manejando en un mercado negro, que es un mercado ilegal. Y acá están peleando entre bandas, se queman las tiendas de tabaco entre ellos. Está generando es una cosa. Es una cosa. Queman las tiendas de marihuana No, acá solo hay de tabaco. Mire que aquí lo que pasa. Aquí podría pasar. Aquí en Canadá, por ejemplo, lo que pasa es que, bueno, y sobre todo aquí en Quebec, es que los lugares donde hay población autóctona, o sea, originaria de acá, ellos pueden vender cigarrillos y están, si no estoy mal, exentos de muchos impuestos. Entonces, si uno compra los cigarrillos en una tienda normal, sí le van a costar un montón.
pero a Ujú. veces la gente se va hasta allá y es Ujú. súper chistoso porque son Sí. cabañas donde venden solo cigarrillos y marihuana. Pero usted dice, Ah, deme una bolsa de 1000 cigarrillos y se la dan así una bolsa de plástico con 1000 cigarrillos ok. y se la Sí, llevan para la casa. aquí en una época se veía gente tratando de entrar cigarrillos a Australia. Y aquí hay un programa que se llama Border Control. Eso creo que Ujú. en Colombia también y en Latinoamérica hay otros, y eso es copia de otros programas de Estados Unidos. Y muestran cómo gente trata de meter maletas llenas de cigarrillos. Y dice, bueno, pero usted ya declaró todo esto. Sí, sí, sí. No, pero es que esto es para mí. ¿Se va a fumar todo eso? Sí, porque es que aquí es muy caro. Bueno, empiezan a O dar sea, como excusas, Homero pero Simpson, ¿por qué fuma dos? Para más placer. ¿Se acuerdan? sí, es un tema, es bien interesante lo que generó eso, pero bueno, volvamos a la teoría conspirativa. Entonces, básicamente lo que las empresas, como respuesta a este informe, querían hacer era retrasar la aceptación de los resultados Estudios. de esos estudios, lo que Mm. indica que ellos ya sabían que algo estaba pasando. Ellos ya estaban internamente reconociendo que había algo, pero no querían que, que la gente lo asociara tan rápido. Estaban tratando de darle espacio a estrategias para que ellos pudieran como controlar la situación y no perder plata, que era, digamos que lo Claro, que, sí. lo que ellos estaban tratando de, pues, de evitar. En el 54, las empresas tabacaleras, entre ellas estaba Philip Morris, que creo que todavía es la que Mm. tiene Marlboro, RJ Reynolds, American Tobacco Company, Piel roja. Piel Pierre Roja. Piel Roja. Uy, Piel Roja es un Redskin. cigarrillo más Paréntesis, en típico. Colombia hay una marca de cigarrillos que se llama Piel Roja, aunque en Colombia no hay piel rojas, los piel No. rojas son de Estados Unidos, pero es muy famosa, entonces es Ajá. gracioso porque nosotros en Colombia lo conocemos y por eso es Piel Roja, Piel pero Roja. Y era bien barata. Patriot. Bien todavía Patriot. barata. existen y son sin filtro. Sí, sí, exacto. Los Bueno, rompepechos. y otras Los tabacaleras, rompepecho. ellos sacaron un documento que se llama A Frank Statement to Cigarette Smokers, que en español significa una declaración honesta a los fumadores de cigarrillo. Ellos sacaron entonces un comunicado que Empieza respondía. con gracias, señores. Con- eh, Perdón, buenos días. sí. Ellos reconocían la preocupación del público por obviamente los posibles riesgos que se estaban escuchando sobre la salud perdón, por el consumo de cigarrillo. Eh, Afirmaban que había evidencia científica, pero que no era concluyente. Mm. Y empezaron a prometer que iban a financiar estudios adicionales. eh, eh, y pues básicamente tratar de minimizar El el impacto. mensaje que se estaba empezando a oír Mm. sobre el tema de los daños a la salud por el consumo de cigarrillo. Bueno, esto, pues, como les decía, el uso de sus recursos para mitigar ese problema fue básicamente en publicidad. Toda la publicidad que ellos más pudieran sacar y ligar, por ejemplo, el deporte a los nombres de cigarrillos. En Colombia hubo Sí. una copa de fútbol que era la Copa Ujú, Mustang, y Mustang ujú. era una marca de cigarrillos colombiana Ujú. que patrocinaba el fútbol. Bueno, pues También Totalmente salía, la metido. cerveza también la sí, y patrocina. también salía aguardiente néctar ahí. Sí, eso, bueno, Antes es de, rumbo no, es antes aguardiente, de cerveza cobrar y un penalti, cigarrillo. tómate un traguito de guaro. Con una cervecita y Fúmate un fúmate un cigarro. cigarro. Sí, Amamos no, el deporte. Y el y en deporte. los años 90 fue cuando ya empezaron a verse los elementos legales, donde ya empezaron a demandar a las empresas porque los resultados eran más sólidos y Ujú. demostraban que el uso del tabaco estaba no solamente ligado al cáncer, cáncer de pulmón y cáncer de garganta, sino también a otros efectos de salud. Y ahí fue donde ya, digamos que en nuestra época, nosotros tres en los 90, ya empezamos a ver cómo empezaron a desligar
los nombres de las empresas de cigarrillo con el deporte. Yo recuerdo mucho en la Fórmula 1, que eso fue en los años 90, cuando Juan Pablo Montoya entró a la Fórmula 1. Eso fue en los 2000, perdón. Cuando Juan Pablo Montoya entró a la Fórmula 1, Ferrari tenía como uno de sus sponsors Marlboro. Sí, claro, y era ciertas carreras les tocaba quitar. Sí, aprovechaba el color rojo, solo metían el sticker blanco y ya. No, pero usted sí vio, Fabio y Guille, que lo que hicieron, que pues también es otra mini conspiración, decían que colocaban colores rojo y blanco y que con la velocidad del auto hacía que la persona percibiera el logo de Marlboro. Sin decir que fuera Marlboro. Sí, yo sí leí eso. Ah, qué locura. Sí, no, y en muchas carreras el logo estaba prohibido. No podían hacer anuncios de Marlboro en esa carrera específica. Había otras donde sí los permitían, pero las ciudades restringían el uso de logos o el uso de publicidad de cigarrillos asociado con el deporte. En Colombia eso cambió, por ejemplo. Ya la Copa Marlboro dejó de llamarse Copa Marlboro y fue Mustang. Sí. Y fue interesante cómo eso empezó a cambiar la percepción del consumo del cigarrillo también, porque la gente decía, oiga, venga, si esta gente eran los que estaban promocionando el deporte, ¿no? Definitivamente eso no porque no empata. La gente no lo veía antes. Fabio, que es diseñador, ¿cierto que antes le decían a uno así como, ¿qué rojo quiere? No, un rojo Marlboro. Ah, sí. Exacto. Rojo Marlboro. Sí, un Pantón. Y es que es bonito ese rojo. Sí, es bien chévere. Y el logo y todo era chévere. Y se veía bien el tipo de letra también. Sobre todo, a mí me gustaba ver el carro de Fórmula 1, el auto de Fórmula 1 con los logos de Marlboro. No sé, me gustaba. Tenía como ese rojo, blanco y negro, era bien gomelo, ¿no? O sea... Sí. Aunque también no sé si ustedes se acuerdan que hubo como un shock cuando se chochaqueó el hombre Marlboro. No, pero ¿cómo así? Yo no... pero se murió de cáncer. De viejito, ¿no? ¿No fue que le dio cáncer? Es que sí, creo que sí. Sí, entonces era el tipo que era así el modelo como el cowboy, pues gringo, que salía siempre así como con la silueta, con el cigarrillo ahí y decía Marlboro, porque era como el vaquero. Sí, yo entendía era que él se murió de cáncer. Sí, pues, dice que él se... Sí, se murió de cáncer, pero ya tenía sus años. Sí, se murió a los 120 años de cáncer. Y en una pierna. No es concluyente la razón. Y cáncer en otro lado. En los pulmones, no. No es que comía muy mal. Cáncer de piel por estar ahí asoleándose con los caballos ahí. Pero mire que todas esas vainas dan cáncer, ¿no? Hasta los bloqueadores solares también dan cáncer. O sea, y lo que dices, esas prohibiciones del tabaco es la misma vaina con las prohibiciones del azúcar. El azúcar ya deberían prohibirlo. Esos cornflakes y esas vainas son basura para los niños. Esos son cigarrillos para los niños. Es el nuevo cigarrillo. El nuevo cigarrillo de los niños. Sí, poco a poco las grandes industrias empiezan a ser no juzgadas, pero sí cuestionadas sobre la verdadera razón de sus productos y cómo están hechos. Y es que lo que dice Fabio también ahí se nota también cómo las grandes corporaciones juegan con las cosas, porque por ejemplo lo del azúcar, es que uno use, digamos, harto azúcar y usted le quita un poquito y ya su nuevo producto se llama light, pero eso no implica que tenga cero azúcar. Simplemente dice, tiene menos que el original. Entonces, y como eso también son, como estas empresas como las tabacaleras, y eso tienen tanto dinero, pues tienen sus abogados que le dicen, esto es legal, con esto se puede como jugar y empezar ahí a hacer su blur. Y también el tema psicológico. Y eso es un MK Ultra. Por ejemplo, uno dice, me voy a comer una hamburguesa ni la Big Triple, no sé qué, pero me voy a tomar una Coca-Cola dietética. Ay, con eso ya sopé eso. Ya no me jodí. Sí. Eso es una comida balanceada. Y uno se lo cree, y uno se lo cree. Uno en la cabeza dice, no, yo lo estoy haciendo bien. Por lo menos no me enchila gaseosa con azúcar.
Sí, los mensajes en todas las publicidades están desarrollados desde el punto de vista psicológico para que la Claro. gente entienda y se dé palmaditas diciendo, ah, no, si me lo como no está tan mal. Además, todo el mundo lo come porque esa es la otra cosa, lo muestran como algo normal, algo en familia, donde es natural y es normal para el consumo. Entonces la gente dice, ah, bueno, mire, ellos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Es que casi todo eso que tiene que ver con marketing y eso es pura manipulación psicológica como del MK Ultra, como dice Fabio. O sea, Mm. hasta los juegos de azar, hasta ni siquiera los de azar, los jueguitos esos de celular que son adictivos, todo eso es Hace puro poco, manejo mental, güey. Hace poco Facebook y ¿cómo es que se llama la empresa ahora de Facebook? ¿Meta? Mega. Meta. Meta. Fueron juzgados y se encontró que muchos de sus productos afectan la salud mental de los niños. Todo TikTok. por, todo por la plata. ¿Quién Sí, es? señor. Ah, no. Ah, bueno. El de los Mire cigarrillos. mire cómo afecta esa mierda. Mire cómo afecta esa mierda. Sí, sí. En espacio incierto tenemos casos reales. Bueno, Yo estuve en en el los MK años, Ultra. en el año 98, después de muchos procesos legales, las grandes tabacaleras llegaron a un acuerdo llamado como el Master Settlement Agreement. Y en este se incluyó compensaciones económicas masivas por daños a la salud pública, restricciones publicitarias. Volvemos a lo mismo acá, por ejemplo, en Australia está prohibido en las tiendas tener las marcas de cigarrillos al público. Ah, Si lo la que gente dice quiere Fabio. comprar. Eso ya hace si la todo Que el gente- también los mundo. meten en un cajón. sí, O sea, exactamente. tienen que no están a la vista. Y la publicación de documentales y de documentos inciertos, bueno, no documentales, de documentos que tenían ellos ocultos, donde ellos sabían de los riesgos del cigarrillo. Esto pues obviamente ha sido un impacto a gran escala a nivel mundial, donde ya el uso del cigarrillo, inclusive en ciertos gobiernos, ha generado la restricción del consumo de cigarrillos en espacios públicos. Ya se Ah, volvió sí. un tema de salud pública. Antes no era así. Pero ahora yo siento que es peor. O sea, ahora los jóvenes utilizan los vapeadores. Está Que cambiando, yo- está que yo evolucionando. siento desde el que punto. fumar así es peor que un cigarrillo Ya, normal. ya descubrieron que también es lo mismo, que también da cáncer. Imagínese. Pero Ah. entonces ya cambia el concepto. Ya el cigarrillo no es el que está siendo afectado y lo enmascararon y está funcionando ahora de otra manera. Evolucionó de una u otra forma. Lo importante es no dejar de un lado todo lo que vivió el planeta, todo el esfuerzo científico para demostrar que el cigarrillo o el uso del tabaco, pues genera un daño a la salud pública a una escala increíble y que se puede Ujú. prevenir, porque es que no es una de las situaciones donde hay una enfermedad que se está propagando y pues digamos que la única manera de poderlo solucionar es, como pasó con COVID, que nos aislemos, etcétera. Es que esto se puede prevenir quitando el consumo del producto. Piensen en los niños. Piensen en los niños, piensen en sus papás, en sus abuelos, en todos los Deberían miembros de la familia. deberían O darle sea- cigarrillos chiquitos a los niños, no que fumen unos grandes. Por algo se empieza. Vea, No, pero yo creo- o sea que según al- los- o sea que al sí, sí, sí. final el gobierno y las tabacaleras se pusieron de acuerdo y fumaron la pipa de la paz. ¡Tarán! Exacto. Vea, para concluir mi historia sobre conspiraciones que fueron Para reales. pagar el cigarro. Para pagar este cigarrillo, las empresas, perdón, según la Organización Mundial de la Salud, el uso del tabaco ha causado más de 7 millones de muertes al año. Y no solamente los que fuman, alrededor de 1.6 millones de personas mueren al año por el humo del cigarrillo.
ha generado un problema de desigualdad a nivel social, donde indica que cerca del 80% de 1.300 millones de consumidores de tabaco viven en países de bajos ingresos. Y lo que esto significa es que muchas personas prefieren invertir en tabaco en lugar de comprar productos de primera necesidad. Y eso hace perpetuar la pobreza. Que lo que es importante resaltar es cómo la ciencia de una u otra manera puede ser manipulada e influenciada para el beneficio de ciertas corporaciones que por beneficios económicos ponen a un lado la salud pública y afectan la salud de los demás.